Kaixo, arratsaldeon, bienvenidos un sábado más a esta nueva edición de Eusko Ikaskuntza. Hace escasamente un mes se celebraba el 17º Congreso de Eusko Ikaskuntza en el Palacio Europa Gasteiztarra. De buena tinta, sabemos además que con enorme éxito, de lo cual lógicamente nos alegramos, claro que sí. Innovación para el progreso social sostenible. Esa era la propuesta de esta última edición y uno de los ejes sobre los que se abordaron conferencias, coloquios, también mesas redondas y demás, la memoria social. Ya hemos hablado en alguna ocasión de ese programa, de esa memoria social. Dentro de ese marco tuvo lugar precisamente un taller dedicado al tarot y a la pedagogía, al carácter pedagógico, por tanto, del tarot, para romper de alguna forma pues con prejuicios en torno a ese método o esa técnica, podríamos decir. Bueno, pues enseguida vamos a charlar con los responsables de aquel taller dedicado, como decimos, al tarot y a la pedagogía. A ver si tenemos suerte, porque vamos a contactar telefónicamente nada más y nada menos que con Chile. Cruzamos los dedos. Bueno, como hemos dicho al inicio del programa de hoy, acaba de finalizar, pues, más o menos como quien dice, ese 17º Congreso de Eusko Ikaskuntza, que se celebró entre los días 18 y 20 de noviembre en Gasteiz, en la capital alavesa. Y entre sus actividades incluía un taller dedicado al tarot y la pedagogía, un taller en el que participaron nuestros dos invitados de hoy. Una está con nosotros en los estudios de Donosti, de Herri Ratia Loyola Media. Ella es Arantxa Ugartechea. Arratsaldeon, Arantxa. Arratsaldeon. Ella es pedagoga, escritora también, ha escrito varias obras donostiarra, de pro, y miembro de Eusko Ikaskuntza, ¿verdad? Vale, sí. Y tenemos al otro lado del charco, nada más y nada menos que en Chile, a nuestro segundo invitado, a Sebastián Fuente Alba. Sebastián, arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Profesor, ¿verdad?, de alfabetización, sí, ahí en el programa chileno, y que, como decimos, participaste junto a Arantxa en ese taller dedicado al tarot y a la pedagogía en el Congreso de Eusko Ikaskuntza. Bueno, antes que nada, quería saber cómo resultó la experiencia, Arantxa. Pues la experiencia resultó muy bien por nuestra parte, principalmente porque trabajamos con mucha ilusión y creyendo en lo que hacíamos, y a nosotros mismos nos ayudó a aterrizar esta sincronización entre el tarot y la pedagogía, que ya lo hemos puesto a práctica en ciertos encuentros en Chile. Entonces fue una reafirmación entre nosotros mismos y una clarificación mayor de que esta didáctica puede valer y es muy válida dentro del mundo de la pedagogía y en la adquisición del conocimiento, porque parece que ayuda a integrar mejor lo que sabemos y a buscarlo también más allá de la pura lógica. Y esa fue la mejor experiencia. Después en el Congreso ocurrió que, como aquel día había varias conferencias, pues la asistencia fue mínima. Pero entre los que estuvimos fue muy rica en diversidad, porque había una señora rusa, había una chica pues ecuatoriana, eso es, no me acordaba ahora, muy bien, Sebastián. Estaba Sebastián, estaba yo y había otras dos personas euskaldunes de aquí, ¿no? Entonces fue una sintonía, bueno, pues si se le puede llamar
casi mágica en el buen sentido de la palabra, muy conscientes todos de lo que estábamos haciendo allá, fue muy buena. No sé si visteis como la gente, poca o mucha, la gente, Sebastián, en su caso, no sé si era su primera experiencia aquí en España, en este tipo de talleres. Ella según cuarta experiencia ya Ajá. en diferentes situaciones exponiendo la práctica pedagógica de Pablo Freire. Pero fíjate que a mí no me parece raro esa poca cantidad de gente, porque realmente lo que le estamos proponiendo aparece como algo nuevo, a pesar que es bastante antiguo, y cuesta que empiece a crear como ámbito a las personas, porque se mira con mucho desdén, tanto a la pedagogía como también al tarot. Y entonces reponerlo de esa forma, partiendo de poquito, yo creo para mí, yo lo multiplico por 1000 a cada uno. Habían ahí 4000 personas, porque lo que se vivió en ese instante habla de eso. Y es más que una cuestión importantísima, la pedagogía tú la puedes unir con cualquier práctica de la vida cotidiana. De hecho, antes la unimos con la salud mental. Ahora estamos en esta tarea del tarot. Yo encontré fabuloso la cantidad de gente que hubo, y por ahí se empieza. Porque no es una experiencia que sea nueva, ya la habéis repetido en Chile, en Chile la habéis realizado, y también en centros de educación superior aquí en España, ¿no? ¿Verdad? Claro, claro. Sí, concretamente en Euskadi, en la Universidad Mondragón. Y este año, además, pues fue como unos 20 y tantos días antes de estar en el Congreso. En la Universidad Mondragón de Magisterio, pues ya desde un inicio de hace unos varios años, como 7 o 8, a lo mejor son más, a lo mejor son 10, a partir de la muerte de Pablo Freire, que hay un encuentro en Eusko Ikaskuntza, una de las pedagogas de este centro tiene el aterrizaje pues magistral de organizar todos los años un encuentro en torno a la pedagogía de este profesor chileno, ¿no? Brasileño. Que yo conocí. Sí, siempre habla el inconsciente. El inconsciente sale ahí. Bueno, el profesor brasileño. Y bueno, pues este año fue así. No estaba Sebastián, el año pasado sí estuvo él, y hicimos otro tipo de encuentro. Este año no estaba él, y yo dije, pues voy a llevar el tarot como primera experiencia aquí antes del Congreso. De todas maneras, en Chile ya lo hemos experimentado. Hay que tener en cuenta que yo así lo veo y así lo siento cuando estoy en estos países, que no en vano Freire es brasileño, y no en vano también Jodorowsky es chileno. Y yo dije, ¿dónde experimentarlo? ¿Dónde tienen esta sensibilidad pues como más a la puerta, como más desarrollada para poder experimentar esto como una innovación y quedar todos agradecidos a un tipo de conocimiento así? Y lo experimentamos allí, y los resultados han sido siempre favorecedores. Hablas de sensibilidades. No sé, Sebastián, si ves mucha diferencia entre la sensibilidad chilena, en este caso, y la sensibilidad española o vasca a la hora de afrontar este tipo de cuestiones, a la hora de acudir a este tipo de talleres, a la hora de abrir un poco la mente a cosas que, bueno, pueden parecer nuevas, y como tales pueden dar, no sé si miedo, incluso algún tipo de reticencia, ¿no? En este sentido, Sebastián. No, fíjate que es el momento que está viviendo la sociedad en su totalidad a nivel mundial. Estamos muy trabajando solamente el aspecto de la razón, pero hemos dejado de lado otros aspectos, por ejemplo, mucho con la inteligencia cognitiva, mucho con la inteligencia emocional de repente, y hemos dejado de lado, por ejemplo, la inteligencia espiritual. Entonces, yo siento que es un momento que se pasa a nivel mundial, porque lo mismo pasa allá como acá. Acá, claro, hemos tenido más personas en las conferencias, pero eso no habla de que hay una diferencia de cómo se mira hoy día la situación. Yo siento que, y además que Paulo Freire nos invita a despertar, a tomar cierta coherencia, a tomar cierta conciencia. Y eso de repente
hoy día nos cuesta mucho asumir, porque despertar significa tomar conciencia y saber que existe otro. En una sociedad de consumo no conviene eso. O sea, hay que ser individualista, hay que pensar en uno mismo. Entonces, como que eso de repente a las personas no les gusta meterse en camisas de 11 varas. Y lo que hace realmente Jodorowsky y Freire nos pega, y, o sea, nos golpea y nos invita a reflexionar, a transformar. Y Freire lo dice muy claro, el hombre no es de adaptación, es de transformación. Entonces, evidentemente, despierta acá como allá cierto letargo. Yo me acuerdo cuando las primeras conferencias con Arantxa Canchile, un profesor seguidor de Jean Piaget, decía, es que sabes que Freire es un soñador, es un trasnochado, es un utópico, hoy día no tiene sentido en el mundo de hoy, y es mentira. Hoy día más que nunca tiene sentido Freire y Jodorowsky, porque hay que buscar más allá del mundo material, pero no tampoco en ese mundo mágico que teníamos antes, donde esa magia nos hacía dependiente. Hoy día, cierto, transitar por las conciencias, de la conciencia mágica, ingenua, llegar a la conciencia crítica. O sea, ser los propios merecedores de nuestro destino y manejarlo. O sea, ver el mundo con nuestros ojos. Entonces, ahí de repente nos cuesta despertar un poco. Pero yo tengo mucha paciencia, y Freire lo decía, no hay que ser tampoco demasiado paciente, pero hay que tener cierta paciencia con impaciencia. Y seguir en esta tarea, y con la Arantxa andamos por el mundo, y cuando venga Chile ahora en enero, vamos a seguir en esta locura de meter a Freire y a Jodorowsky donde sea. Eso es. Pero, Sebastián, yo sí que creo que en esos países vuestros hay unas sensibilidades más desarrolladas en ciertos aspectos que van más allá de la razón que aquí. Y digo porque aquí hemos trabajado mucho la lógica y el razonamiento y los hemos fundamentado muchísimo y son totalmente necesarios en el trabajo del conocimiento y del conocimiento científico, por supuesto. Pero yo creo que allí hay una facilidad, casi yo diría como connatural, hasta lo da el paisaje, lo dan las tierras. Uno siente algo que le pone como más predispuesto a este tipo de didácticas o prácticas pedagógicas. Claro, siempre teniendo en cuenta que el tarot carga una deformación y carga una percepción que tenemos de él como adivinación y la bola de cristal, claro, que es precisamente lo que hace Jodorowsky. Quita la bola de cristal, la pone a un lado y no invade. Ambos profesores, que los considero para mí reales profesores y acompañantes pedagógicos, no solo en mi trabajo profesional, sino en mi propia vida, ambos destierran del conocimiento la manipulación del poder. Ambos. Uno, cuando dice que profesor y alumno, ambos juntos, van en busca del conocimiento y tienen que pretender asumirlo de alguna manera para seguir transformando el mundo, como dice Freire, y Jodorowsky nos quita también el poder de manipulación que puede tener la bola de cristal. Esos dos aspectos fundamentales en una pedagogía que trabaje en la construcción de seres humanos, como debe de ser, me parece que son fundamentales. Y sí, yo pues he vivido en diferentes ámbitos y he compartido con vosotros, y sí yo siento a vosotros como un poquito más cerca o con una cierta facilidad mayor para este ámbito. Claro, correcto, claro, tú tienes razón, en el contraste que tú tienes de venir de allá, sí, evidentemente lo puedes visualizar. Pero imagínate que estuvo acá exiliado Freire, ¿cierto?, en los años 64 hasta 69, aquí escribe su obra máxima, La pedagogía del oprimido, y fíjate una cosa, en ninguna universidad, ¿cierto?, hay una cátedra de Freire. O sea, eso a mí me pone mal. Se toma siempre a Freire como el creador de frases hermosas. ¿Te fijas? Sí. Se le ponen 2 o 3 frases y ahí queda el asunto.
Y también Entonces, la interpretación, perdona, y también la interpretación que hemos solido comentar nosotros, correcto, ¿no? solamente, Del pedagogo revolucionario, que no claro, es eso, claro. que no es eso. Claro, entonces ¿qué pasa? Que yo siento, te fijas tú, que ahí somos más o menos parecidos en ese aspecto, porque tú tienes Sí. razón en el contraste, hay un contraste, fíjate. Pero yo siento, ¿qué pasaría si una vez hacemos el siguiente experimento allá en una plaza en San Sebastián, o de cualquier pueblo del País Vasco, y ponemos imágenes en una plaza de Freire, frases de Freire, perdón, e invitamos a la gente que se acerque, a ver qué pasaría? Porque siempre lo hemos hecho, ¿cierto?, a nivel de universidades, o en este caso en este claustro, en este congreso. Sí, académico. Académico. A ver qué pasaría si sacamos a Freire, ¿cierto?, a la calle. Que por ejemplo, y hacerlo acá también, ¿qué pasaría? Porque mira, nosotros estamos viviendo en este momento, estamos en preelecciones, y ya el domingo ya se decide una parte de quién va a ser el presidente en los últimos 4 años, y fíjate que ni siquiera eso ha movilizado a la gente a salir a la calle, por ejemplo. Entonces, yo siento que ahí nos parecimos mucho, porque hay una cierta como pasividad. Sí, la dificultad está, por tanto, en movilizar a las personas, ¿verdad? Correcto, está la movilización, o sea, la gente no se siente participando. Entonces, si tú no lo llamas, yo me he dado cuenta que los congresos que tienen más cabida hoy en los congresos, la didáctica o la conferencia, son sobre la tecnología y sobre lo que está más al alcance de la gente. La gente tiene acceso a la tecnología a través de Internet, por ejemplo. Pero tú vas a encontrar, o sea, o acceso también, ¿cierto?, a través de los medios de comunicación. Pero, ¿qué pasa con los formatos de propuestas más que hablan del ser mismo? Ahí nos estamos quedando cortos, hay cierto desprecio a tomar una actitud de ponerse, sino trabajar por la transformación individual. No podemos transformar a una sociedad ni a un poder desde arriba. La transformación tiene que ser individual. Y ahí tenemos cierto temor los seres humanos. Y yo veo los mismos temores allá y acá en ese aspecto. Y pero con la experiencia de contraste que dice Arantxa Ferraz, hay un contraste ahí que se nota. Aquí hay harto por hacer. Allá parece que está todo hecho, al parecer. Eso es cierto, ¿verdad? Sí, eso es así. Bueno, dentro del programa de aquel Congreso de Eusko Ikaskuntza, vosotros se puede decir que os colocasteis en el eje de la memoria social. ¿Cómo se entiende, Arantxa, la memoria social desde el tarot? Pues la memoria social desde el tarot, para mí la memoria social es lo que hemos ido guardando o acumulando a través de la lectura de la realidad de este mundo, a través del tiempo, ¿no? Eso sería para mí, yo lo concibo así, la memoria social la concibo así. Y el tarot, en ese caso, pues resulta ser una lectura de esa realidad que reposa pues en la memoria histórica, personal y social de los grupos sociales, del pueblo, de la gente, de los individuos, de las asociaciones. Está ahí como algo silvestre, lindo. Y no sabemos interpretarlo, no sabemos, y está ahí porque antes de que existiera la lectura y la escritura, existía el tarot. Generalizada la lectura y la escritura, quiero decir. Existía, sin embargo, el tarot de una forma, existían cartas, existía el querer saber más allá. ¿No son estas las características de una sana pedagogía en la búsqueda del conocimiento? La palabra pedagogía en sí viene del griego. El pedagogo era el esclavo que acompañaba al niño a la escuela, un servidor del conocimiento y del crecimiento personal. Pues ahí está un poco la relación, ¿no? La relación está ahí, tarot y pedagogía, y ambas residen dentro de la memoria social, en nuestras vidas, en siglos, en la red humana a la que pertenecemos. En los clanes, en las tribus, ¿cierto? El poseedor de esa transmisión era el anciano. Mientras todos salían a cazar, a hacer su trabajo, ¿cierto? Fuera de la tribu, del lugar, se quedaban los ancianos transmitiendo las costumbres, las culturas de ellos. Por lo tanto, ha estado siempre presente la pedagogía. Y está en la calle, está en todas partes, no es peculio de las aulas. Entonces, ahí está la memoria social latente, viva a cada momento.
Yo siempre cuento la siguiente anécdota. Yo me encontraba en una plaza con mis alumnos hace 5 años atrás, enseñándoles cómo dibujar a lápiz grafito, y se acerca un señor que andaba vendiendo unas lámparas y estaba medio pasado en tragos, y me pregunta a él, ¿y quién es el profesor de aquí? ¿Quién? Y yo digo, yo soy, señor. Me dijo, usted le está enseñando mal a pintar a estos cabros, pues me dijo, y se toma el lápiz de la siguiente forma. Y él empezó y le enseñó a los chicos en la calle cómo se tomaba el lápiz, cómo se tomaba la perspectiva, inclusive nos enseñó cómo hacer carboncillo de las ramas de sauce, y fue a la escuela a dar 2 o 3 clases sobre cómo dibujar. O sea, ¿y dónde lo aprendió él? Y después nos contaba, lo aprendió de un hermano, el hermano del papá, o sea, y él pudo hacer una clase. O sea, la memoria social está ahí, está inserta en esa transmisión, en el saber hacer. Y por eso a mí me gusta mucho la definición que le da pedagogía a Pablo Freire, el saber hacer. La otra, cierto, el otro concepto, cierto, que viene de los griegos, también es simpático, pero me gusta más este saber hacer, porque cualquiera, en un momento dado, puede ser pedagogo, cualquiera, si lo hace bien, puede ser tautólogo. O sea, cualquiera, siempre y cuando cuide ciertos aspectos éticos, no invadir al otro. En el caso del pedagogo, no transmitir solamente por transmitir, sino que ser un mediador para que el alumno descubra el mundo con sus ojos, con su palabra. El tautólogo, que sea un hombre, cierto, que ayude a la persona a entender esos símbolos, esos dibujos, esos colores, esos números, para que él, el que toma la decisión, cierto, sea el mismo que está haciendo la consulta, que no haya una conducción. O sea, ambos ahí están insertos en la memoria social, y en eso, y Pablo Freire decía siempre, o sea, la esperanza de transformación es innata en el ser humano. Si no, no hubiésemos llegado a la instancia que estamos hoy día desde el punto de vista tecnológico. Si no hubiésemos quedado solamente ahí viviendo en la naturaleza, ya tal vez estaríamos no estaríamos como especie, hubiésemos sucumbido. Entonces, esa capacidad que tiene el ser humano siempre de querer aprender, de querer transformar, o sea, aprender a transformar. Yo siento que ahí está la innovación, o sea, la innovación social. Bueno, eso es lo que yo creo de estas 2 instancias. Aprender, transformar, no desde la invasión, como bien decía Sebastián. De hecho, Jodorowsky, como bien decías también tú, Arantxa, elimina la adivinación del tarot, digamos de alguna forma, porque considera que adivinar es una invasión del otro, ¿no? O de la otra. Y Freire, bueno, hace un poquito lo mismo. Elimina, digamos, el autoritarismo posesivo del poder del conocimiento, ¿no? Como bien decías. Exactamente. Es que, bueno, yo me preguntaba cuando comencé a asistir a las aulas de allí en la Universidad Católica en Sao Paulo con Pablo Freire, que antes lo había leído y lo había descubierto en un movimiento de alfabetización de adultos en Colombia, y me preguntaba cómo será el profesor, ¿no? Será el que se expresa en los libros. Y era mucho más que el que se expresa en los libros, ¿no? Y intentaba siempre en una tensión que es necesaria para funcionar profesionalmente, que su palabra fuera lectura entre todos en el aula hecha de la realidad. Lectura de la palabra, lectura de la realidad. No manipular la palabra, no manipular el conocimiento. El conocimiento no es de nadie, está ahí para ser entendido y comprendido por todos y compartido. Y salir entre todos hacia adelante descubriendo algo, ser más en alguna cosa que no estamos siendo. Entonces, esa es siempre la pedagogía. Y yo me preguntaba, ¿por qué no salgo de la misma manera que entro en el aula con este señor? ¿No? Algo ocurría. Y ahí es donde, en ese algo que ocurría, alguna sensibilidad se tocaba de una manera más pedagógica, alguna pequeña luz aparecía, o lo que se veía con más claridad,
algo nos ocurría. Entonces, cuando yo pienso en el compartir el tarot dentro de un aula, desde la lectura de la palabra, para entender mejor la lectura de la realidad que nos circunda, ¿qué nos pasa? Yo creo que ahí el tarot aporta. Porque yo me hice la siguiente reflexión, ¿no? Me va a tocar cuando vaya a Santiago moverme en varios ámbitos hablando de esta experiencia pedagógica, pero yo quiero que cada encuentro sea un trance. Entonces, hay que poner esa transformación que yo viví, entonces encontré que podía ser un elemento más, una didáctica más, un instrumento al servicio de la pedagogía y del entendimiento de nosotros mismos para mejor transformar el mundo. Y ahí empieza. Sí, siempre sabiendo que hay esa profesor y alumno juntos, pero uno es profesor o profesora y el otro es alumno o alumna, por el camino recorrido, pero eso no le hace propietario de nada. Todo lo contrario le hace servidor. Nos dices que descubriste tu interés por el tarot, porque tu interés por el tarot, digamos que se puede decir que es bastante reciente, ¿no? Cuando comenzaste, de hecho, a leer a Jodorowsky, ¿no? Sí. Yo le vi en una entrevista televisiva a Jodorowsky y me pareció, pues, esas cosas que nos pasan a las mujeres a veces, ¿no? Me pareció un hombre que se había experimentado en los límites y que no era un loco y que hablaba de la trascendencia que tiene la propia vida desde sus propias experiencias, ya como si dijéramos ordenadas y en un grado científico. Y tuve esa sensación, es una sensación global, es un impacto. Entonces leí su libro, su biografía, La danza de la realidad, que es su autobiografía, y entre que yo tengo mucho cariño a Chile, porque yo por primera vez aterrizo allí en la década de los 70, cuando Allende, entonces guardo recuerdos de esa tierra que me acogió en aquel momento y me hizo crecer. Entonces, encontré que ahí había algo y comencé a ver el tarot, porque él le da al tarot un valor de gratuidad. Él no cobra cuando lee el tarot, es gratuidad, porque él lo sintió y lo conoció así, de manos de una mujer en las noches chilenas. Te hago un alcance, Arancha. Sí. Nosotros nunca hemos cobrado cuando hemos hecho una conferencia o un encuentro con Freire o Jodorowsky. Nunca. Inclusive hemos sido discriminados por no cobrar. Sí, no nos entienden. No nos entienden. Porque hoy en día casi todo el mundo cobra por... Correcto. No nos entienden. Correcto. No nos entienden, no nos preocupa que no nos entiendan. Queremos sentir con la gente la transformación en algo que nos haga ser mejores y aprender más. Entonces él tampoco me llamó la atención. Porque es como un interrogante que queda en la sociedad actual y uno se pregunta ¿y cómo? ¿Y por qué? Y desde esas sensibilidades, afirmáis también que la palabra escrita es una simbología que adquiere colorido cuando es leída con la ayuda del tarot. No sé si podéis explicarme un poquito esta afirmación. Si quieres explicar, Sebastián, o cómo. No, tú explica, yo voy interviniendo. Sí, bueno, la escritura también es una simbología. Entonces, y el tarot es un lenguaje óptico. También es una simbología. Hay muchas simbologías. Alguien me preguntaba, en una entrevista, ¿pero cómo? También puede ser un dibujo que haga yo. Pero no guarda la memoria social explícita como guarda el tarot. Hay un respeto ahí a la historia, ¿no? A la interpretación de las personas y de los entornos de las sociedades, de cómo se ve. Pasa lo mismo con la escritura. ¿Y se sabe el origen? Pues no se sabe el origen. Yendo hasta el año 1000 aproximadamente, porque el tarot que utiliza Jodorowsky y en el que yo he invertido horas, tiempo y intentando conocer cada vez más es el de Marsella renovado por ellos, ¿no? Por él y Camon. Sí. Entonces, en este tarot aparece simbología judía
simbología árabe y del Islam, y simbología cristiana. Pues parece ser que al sur de Francia y en la parte de España de aquella época, estas tres espiritualidades o religiones convivían y se plasman ahí unas ciertas simbologías, más otras que tienen otros matices más ocultos o lo que sea, pero esto es lo que predomina. Eso hasta el año 1000 se puede llegar ahí, pero el origen exacto no se sabe. Y yo pregunto, ¿sabemos el origen de la escritura? Y yo pregunto, ¿sabemos el origen del euskera? Y yo pregunto, ¿y cómo se mantiene en la memoria social la lengua? ¿Cómo se mantiene eso en una estructura que no se destruye? Y por eso hemos podido nosotros, desde nuestra experiencia, construir y seguimos construyendo el Batúa. Porque hay algo esencial, estructural, que permanece desde la memoria social, aunque no lo hayamos sabido ni escribir. Sebastián, no sé si quieres apuntar algo. Sí, mira, interesante lo que plantea Arantxa, y si utilizáramos la pedagogía el simbolismo, y desde el simbolismo hacer hablar o escribir, sería fantástico. Desgraciadamente estamos muy atrapados por los contenidos que nos exigen las diferentes currículum de cada país, pero no nos estamos educando el simbolismo. Y yo siento que esta es una forma de abrir este mundo de lo simbólico, porque ¿qué pasa? Que estamos muy atravesados. Inclusive, mira, yo pensaba, y se lo planteaba Arantxa hace un tiempo atrás, que no existen los sinónimos ni los antónimos. Se me ocurría a mí, porque decir bello para mí no es lo mismo que decir hermoso, por ejemplo. Y de repente estamos exigiendo a nuestros alumnos que hagan sinónimos de esas palabras, en consecuencia que son distintas en varios aspectos. Y yo siento que, fíjate que en ese aspecto Freire es rastreador de lo obvio. O sea, cómo nos lleva a cada instante a mirar el mundo con cosas que son. O sea, no hay ningún invento de por medio. Entonces, desde ahí hace esta relación, ¿cierto?, entre lo conceptual y la palabra, me parece muy importante, porque la simbología, sobre todo en nuestras culturas latinoamericanas, son muy importantes. De hecho lo que decía Arantxa referente a los orígenes de la lengua, yo me pregunto, yo creo que inclusive que tenemos un origen en común todo el mundo entero, estamos mezclados por todos los genes del mundo en un momento dado, porque uno empieza a ver su ascendente, su algo genealógico, y se encuentra que puede llegar al año 1, puede llegar al año 5 después de Cristo, y no sabe de dónde viene. Qué interesante lo que plantea Arantxa en ese aspecto, o sea, cómo realmente saber el origen de algo es la búsqueda que tenemos en cada instante. Pero ahí, en esta relación que se establece, ¿cierto?, entre lo simbólico y la palabra, podría estar mucho de aquel origen. Hablemos de innovación, porque es una palabra que citaba Sebastián hace unos minutos. La lectura del mundo que acompaña la pedagogía de Paulo Freire, de alguna forma, nos lleva a 3 niveles de conciencia, Arantxa: una conciencia mágica, una ingenua y una crítica. Explícanos un poquito qué quieres decir con eso. Bueno, pues la conciencia mágica es esa que lo soluciona todo mal trascendiendo, ¿no? Y da explicaciones sin explicación, o dice, no, es así porque es así. Y no hay más. Es dependiente. ¿Cómo? Es dependiente. Es dependiente. La característica es la dependencia. Entonces, como es así, me someto. Correcto. O sea, lo mítico, te fijas, el uso, ¿cierto?, de repente de esquemas que están preestablecidos ya, y yo los puedo cambiar nomás. Sí. Fue hecho así nomás y punto. Sí. Ante esto Pablo Freire declaraba guerra intelectual y visceral, pero a tope. Todo se puede transformar porque lo hemos construido entre todos. O sea, nada está determinado.
Incluso con relación a esto, recuerdo una anécdota muy, muy bonita en el aula un día que un alumno preguntó algo que ya había sido explicado pues varias veces y creíamos que ya estaba claro, ¿no? Y todos le miramos a aquel compañero como diciendo, ¿pero qué preguntas? Pero qué absurdo, pero si ya está explicado, ¿no? Con santísima paciencia, con una paciencia natural que no parecía ni paciencia, sino lo obvio, Freire le volvió a explicar todo como si fuera la primera vez. Al tiempo, no sé si fue aquel mismo día o después de un descanso o cómo fue, yo escuché esto de su boca, ¿no? Ninguna pregunta es inútil y ninguna respuesta es definitiva. Eso rompe lo mágico. Entonces, la otra conciencia, la ingenua, es esta que muchas veces nos creemos que porque ya hemos visto las cosas, y ahí incido con Jodorowsky, el conocer las cosas y el saberlas solo no cura. Tenemos que curarnos de muchas cosas. Tenemos que ordenar nuestro interior de muchas cosas. El ingenuo es el que cree que porque ya lo ha visto, ya está la solución. Y no pone en la práctica los medios que hay que poner y no entra en el compromiso de la batalla que hay que librar. Correcto, idealiza la realidad. O sea, exactamente. ¿Cuántas personas son tontos útiles al sistema a partir de eso? Son contestatarios solamente al sistema, ¿te fijas? Pero ¿qué transformación provoca? Ninguna. O sea, eso es idealizar la realidad. Y es una conciencia que se puede manipular. Se manipula esa conciencia, la puedes manejar. Sí. Y luego está la conciencia crítica, que es a raíz, porque esas dos conciencias existen y existirán en nosotros, porque es parte de nuestra propia memoria social, nuestra propia memoria personal y nuestra propia memoria histórica, ¿no? Esas conviven, pero ahí llega la conciencia crítica, y discernir, desde la práctica, desde problematizar la práctica. Y problematizar para Freire no es armar un problema y no es organizar una bronca. Problematizar es cuestionarnos desde la práctica. Correcto. ¿Cómo se plasman esas conciencias, por ejemplo, en la práctica del tarot? En la práctica del tarot tengo aquí, bueno, no sé si para los que conozcan y estéis escuchando pues esta conversación y este compartir tan agradable que estamos teniendo, pues yo diría, se puede tomar de los arcanos mayores del tarot de Marsella, cojamos el número 21, que es la del mundo, realizarnos en el mundo, y veremos que hay un personaje central que es andrógino, parece una mujer que está avanzando encima de un huevo, que es el huevo de la existencia, y está rodeada por una guirnalda que simboliza el mundo. Está tiene su propio mundo que quiere fecundar, el que ella ha vivido, es su huevo, y tiene la guirnalda de fuera que es el propio mundo en el mundo. Entonces, aquí hay que compaginar, como si dijéramos, para esta conciencia crítica, para llegar a este centro donde está el andrógino y donde está ese ser esencial de cada uno de nosotros, nuestro centro, hay como 4 esquinas en la carta que nos hacen pensar. En la esquina de la izquierda, de arriba, hay un ángel que simboliza la inteligencia emocional. En la parte derecha de arriba hay un águila que puede simbolizar la inteligencia intelectual. En la parte de abajo, en la parte izquierda, hay un unicornio, parece un unicornio, puede ser un buey, que simboliza lo corporal, lo material, la inteligencia corporal, la inteligencia material. Y en la parte de la derecha hay un león que significa la inteligencia sexual, la inteligencia creativa. Entonces, tener en cuenta en la educación, como pedagogos, que esas 4 esquinas hay que integrar para realizarnos en nuestra existencia en este mundo, es fundamental, porque la conciencia ingenua nos llevaría a pensar
que la inteligencia emocional que hemos dicho, el aspecto emocional, invada las otras tres esquinas. Estamos desequilibrando. O que la inteligencia intelectual invadiera las otras esquinas. Sería... Se trata, por tanto, de mantener un equilibrio entre un las equilibrio, cuatro un inteligencias, equilibrio. ¿no? Y hoy día hablamos mucho de inteligencia emocional. ¿Hablamos de inteligencia corporal y material? Eso parece que es adquisición y es posesión. Ojo. Hablamos de inteligencia, un momentito, enseguida te dejo. Hablamos de inteligencia sexual y creativa. Sí que hay libertad, pero hablamos de inteligencia sexual y creativa y estamos educando y creciendo en esas inteligencias. Es una gran pregunta que hacemos desde nuestro centro, para no caer en la conciencia que decíamos antes mágica, ni ingenua, pensando que porque hay libertad se puede hacer todo y absolutamente todo, sobre todo, y la inteligencia crítica necesaria a estos cuatro ámbitos. Y esa concentración o integración es la que da lugar a la inteligencia espiritual, que no tiene nada que ver con religiones, o sí tiene que ver, pero las religiones pueden ser y no ser. La inteligencia espiritual puede ser una manipulación de esa inteligencia espiritual. Hay mucho que, si hubiéramos hablado más de inteligencia espiritual y menos de religiones, yo creo que estaríamos todos muchísimo mejor. Y para mí, personalmente, esa inteligencia espiritual es la conciencia que abarca todo eso. Sí, Sebastián. Sí, yo quería aportar en el sentido de que estas tres tipos de conciencia habitan en nosotros, ninguna se antepone a otra, pero en la justa medida, y además que hace un alcance. La conciencia crítica es una práctica capaz de modificar una situación histórica determinada, ya sea de tu vida individual o colectiva. Por lo tanto, cierto, cuando encajamos estas dos instancias, el tarot y la pedagogía, evidentemente nos ayuda a tener una realización y alcanzar esa conciencia espiritual que diríamos que en la pura conciencia, digamos, ¿okay? O sea, es un estado donde tú estás en justa relación y armonía con tu universo. A mí me gusta mucho eso, hacer una similitud con la cosmovisión que tiene el mundo mapuche acá en Chile. O sea, tiene mucho sentido eso, porque a pesar de que ellos, ¿cierto?, tienen un mundo mágico de creación, de la cosmovisión, igual luchan por sus tierras. O sea, no dejas tú de prescindir de lo material para poder trascender espiritualmente. Entonces, no es aquel que solamente está está, ¿cierto?, en un rincón solo meditando. No, se medita con los demás. Entonces desde esa perspectiva yo siento que es interesante esta relación que se puede establecer. Bueno, para ir terminando, porque nos estamos ya quedando sin tiempo, yo sí que confieso que, bueno, nada más cerrar el tema de esta semana, el tema que nos ocupaba, me puse a buscar un poquito en internet para documentarme, entre otras cosas, sobre ese taller que organizasteis en el Congreso de Eusko Ikaskuntza, y me encontré, la verdad, con un artículo de prensa que, bueno, un poco más o menos se preguntaba cómo Eusko Ikaskuntza podía programar una actividad de estas características. Hablaba de patochadas, las que divulgáis entre quienes acuden a vosotros. Imagino que ante este tipo de críticas, bueno, estaréis, como se dice aquí en España, por lo menos curados de espanto, ¿no? Como se suele decir. La conocemos, la tenemos leída, esa crítica, sí, asumida y bueno. No pasa nada en ese aspecto, ya, además que toda persona es increíble, todo el mundo esconde algo y digo en qué sentido. Yo conozco a varios intelectuales y científicos que se ven el tarot todos los días, perdón. O sea, no saben si verse el tarot. O sea, es como el amante, se esconde, pero se tiene. Sí, bueno, pues yo cuando leímos este artículo, por cierto, yo estaba con otras dos personas de Eusko Ikaskuntza, que por cierto fue Teresa del Valle la que me comunicó, ha salido esto y tal, y lo estuvimos leyendo, y bueno, pues eso es yo diría que lo que ha corrido del tarot, ¿no?, que no deja ver, es el velo
Es el velo que... Esa falta de sensibilidad que comentabas al principio del programa. No, y la visión de la adivinación y todo eso, porque se ha manipulado. El conocimiento se ha manipulado y se sigue manipulando. La palabra se manipula y se sigue manipulando. Y el tarot se manipula también. O sea, no vamos a tener conciencia ingenua, y vamos a saber discernir. Entonces, esa reflexión de esa persona, pues está ahí, es una reflexión más, y nos tiene que llevar a que vayamos clarificando mejor en qué andamos y cómo andamos. Claro, por ahí va el asunto. O sea, yo siento que esas críticas son buenas, porque quiere decir que vamos caminando. Si hay ese tipo de críticas, es que algo pasa con esto y provoca algo. Yo siento que está bien eso. Lo importante, ¿cierto?, es siempre tener la capacidad de comprender que estamos en franca evolución y en eso, ¿cierto?, no tenemos la verdad, sino que estamos buscando una búsqueda, insisto en el sentido de que le daba a la obviedad, la importancia que le daba a la obviedad Paulo Freire. O sea, uno mira el mundo hoy día, ¿cierto?, y todo es tan obvio, y hay que buscar en la otra parte para poder comprenderlo. Y con Arantxa estamos en esa búsqueda, de esa parte metacognitiva, si tú quieres llamarla, del conocimiento. Muy bien, Arantxa Ugartechea, Sebastián Fuentealba, nos hemos quedado ya sin tiempo. Os voy a agradecer a ambos, especialmente a ti, Sebastián, desde el otro lado del charco, desde Chile, que hayáis estado ambos presentes en esta conversación. Espero que haya ayudado a nuestros oyentes a comprender un poquito más, por lo menos esa parte pedagógica, ¿no?, que vosotros defendéis del tarot, y bueno, que esto sea un punto y seguido, desde luego, en vuestra divulgación y en esto que vosotros estáis intentando de alguna forma socializar, ¿no?, con vuestras conferencias y vuestros talleres. Es que ricasco ambos por estar con Herri Ratia y la Media. Es que ricasco. Muchas gracias por el momento que nos han brindado. Yo quiero agradecer a Chile concretamente y a la persona de Sebastián esta oportunidad y este avance en el conocimiento. Les debemos mucho a aquellos pueblos. Habremos hecho algo allá, pero ellos nos están haciendo mucho. Dicho queda, Arantxa. Es que ricasco ambos. Agur. Agur. Vamos terminando, pero antes os recuerdo las dos vías de las que disponéis para poneros en contacto con este programa. Por un lado, la página web de Eusko Ikaskuntza, www.eusko-ikaskuntza.org, o bien a través de nuestro correo electrónico euskoikaskuntza@herri-irratia.com. Y nada, que nos vemos el próximo sábado, o sea, el año que viene. ¡Feliz año! Urte berri on guztioi eta ongi izan, aio!